Hay barcos de guerra que puedes ver ahora mismo, sin bucear, sin sumergirte, sin ningún equipo especial, solo de pie, sobre la superficie, mirando. Y la mayoría de la gente no tiene ni idea de que existen. Un acorazado que lleva goteando petróleo al mar todos los días desde 1941. 3 mástiles que asoman sobre el estuario del Támesis, justo encima de un pecio que todavía carga con 1.400 toneladas de explosivos vivos. La proa de un destructor clavada en un fiordo noruego desde 1940 y un crucero nazi volcado con una hélice que todavía rompe la superficie en mitad del Pacífico. Estos barcos no desaparecieron, se hundieron y se quedaron exactamente donde cayeron, visibles, inalcanzables, y nadie los ha olvidado. Lo que quiero saber es por qué siguen ahí, por qué después de 80 años nadie los ha movido, retirado ni reflotado, y la respuesta en cada uno de ellos es más extraña de lo que parece. Estos son 5 buques de guerra hundidos que todavía puedes ver hoy, sin meterte en el agua. 1. USS Arizona Pearl Harbor, Hawái. Empecemos por el más famoso de todos. El 7 de diciembre de 1941, el acorazado estadounidense USS Arizona estaba fondeado en Pearl Harbor cuando la aviación japonesa atacó la flota del Pacífico. Una bomba perforante de casi 800 kilos atravesó la cubierta de proa y detonó el polvorín de munición. La explosión fue tan brutal que llegó a levantar el barco entero fuera del agua. El Arizona se hundió en 9 minutos. Y ahí sigue. Lo que quiero que veas es esto. El día anterior al ataque, el Arizona había repostado al completo. Llevaba 1,5 millones de galones de fuel pesado, casi crudo, porque tenía previsto regresar al continente a final de mes. Nunca lo hizo, y gran parte de ese combustible sigue dentro del casco. El Arizona lleva goteando petróleo todos los días desde 1941, más de 80 años de fuga continua. Los visitantes del memorial todavía lo ven hoy, pequeñas gotas negras que suben desde el pecio y se abren en la superficie como un arco iris aceitoso. Las llaman las lágrimas negras del Arizona. ¿Y por qué nadie lo ha detenido? Porque el casco está demasiado corroído para cortarlo sin riesgo de reventar los tanques de golpe. Porque cualquier intento de extraer el petróleo podría provocar un derrame catastrófico de cientos de miles de galones de una sola vez. Y sobre todo porque el Arizona es una tumba de guerra. Más de 900 hombres de los que murieron aquella mañana siguen dentro del barco. La Marina decidió que descansarían con su buque, y no van a tocarlo. Por eso el petróleo sigue subiendo, gota a gota, encima de un memorial que cruza el pecio sin llegar a tocarlo. Más de 2 millones de personas lo visitan cada año, y si te quedas mirando el tiempo suficiente, lo verás salir. 2. SS Richard Montgomery Estuario del Támesis, Inglaterra. El segundo no es un barco de guerra cualquiera, es probablemente la bomba sin detonar más grande de Gran Bretaña, y está a la vista de cualquiera. El SS Richard Montgomery era un Liberty Ship estadounidense, un carguero de la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1944 llegó al estuario del Támesis con las bodegas llenas de munición, esperando a unirse a un convoy hacia Francia, pero el mal tiempo hizo que arrastrara el ancla y encallara sobre un banco de arena. El peso de la carga retorció el casco hasta partirlo en dos. El barco se inundó y se hundió antes de poder vaciarlo. Y aquí está el problema. Dentro de ese pecio quedan todavía alrededor de 1.400 toneladas de explosivos. El Richard Montgomery descansa en apenas 15 metros de agua, a 1,5 kilómetros de la localidad de Sheerness y a unos 8 de Southend, y sus 3 mástiles asoman sobre la superficie con cualquier marea. Puedes verlos desde la costa. Hay carteles de advertencia clavados en esos mismos mástiles, y una zona de exclusión de 500 metros vigilada por radar las 24 horas. ¿Por qué nadie lo ha desactivado? Porque hacerlo es, posiblemente, más peligroso que dejarlo en paz. Manipular munición que lleva 80 años corroyéndose bajo el agua es exactamente el tipo de operación que ha salido catastróficamente mal en otros pecios del mundo. Los expertos discrepan sobre la magnitud del riesgo, pero algunos estiman que una detonación podría lanzar una columna de escombros de miles de metros y generar una ola de varios metros que golpearía las dos orillas. Durante décadas la solución ha sido la misma, vigilarlo y no tocarlo. Lo único que sí han decidido hacer es cortar los mástiles, por miedo a que se desplomen sobre la carga. Cuando lo hagan, desaparecerá la única parte visible del barco más peligroso de Inglaterra, pero el explosivo seguirá exactamente donde está. 3. USS Utah Pearl Harbor, Hawái. Volvemos a Pearl Harbor, porque el Arizona no es el único barco que sigue ahí. Al otro lado de la isla Ford, lejos de las multitudes, hay un casco oxidado que casi nadie visita. Es el USS Utah, y su historia es, en cierto modo, más triste por lo olvidada que está.
El Utah había sido un acorazado, pero en 1941 ya era un viejo buque reconvertido en blanco de prácticas y entrenamiento. La mañana del ataque, 2 torpedos japoneses lo alcanzaron por babor. El barco empezó a inundarse y en torno a 10 minutos después volcó por completo en su amarre. 58 hombres murieron atrapados en su interior. Entre ellos estaba el contramaestre Peter Tomich, que se quedó en su puesto en la sala de calderas para asegurarse de que sus compañeros pudieran salir antes que él. No salió. Le concedieron la medalla de honor a título póstumo. Aquí viene lo que quiero contarte. Después de la guerra, la Marina intentó enderezar el Utah para despejar el canal. Lo giró parcialmente, pero nunca consiguió reflotarlo del todo, y al final lo dejó donde estaba. Demasiado esfuerzo, demasiados muertos dentro, ningún valor militar. El barco se quedó volcado sobre su costado, con una parte del casco asomando todavía sobre el agua. Durante años no hubo casi nada que lo recordara, solo un par de placas modestas. El Arizona se llevó toda la atención. No fue hasta 1972 cuando se inauguró un memorial propio, una pasarela blanca que sale de la orilla de la isla Ford. Cada mañana, una guardia iza la bandera sobre los hombres que siguen dentro. El Utah lleva ahí más de 80 años. Es una tumba de guerra, igual que el Arizona, y por eso nadie lo ha tocado. La diferencia es que casi nadie va a verlo. 4. Es 2 Georg Tiele Fiordo de Rombaken, Noruega. El cuarto está en uno de los paisajes más bonitos de Europa, y eso lo hace todavía más extraño. Si vas al norte de Noruega, cerca de la ciudad de Narvik, y miras hacia el fiordo, entre montañas verdes y agua azul intenso, verás un trozo de metal naranja oxidado que claramente no debería estar ahí. Es la proa de un destructor alemán, el C2 Georg Thiele, y lleva clavada en esa orilla desde 1940. El Georg Thiele era un destructor de la Kriegsmarine, votado en 1935. En abril de 1940, durante la invasión alemana de Noruega, participó en las 2 batallas de Narvik. En la segunda, el 13 de abril, ya estaba gravemente dañado, casi sin munición y con los cañones controlados a mano. Aún así, hizo de retaguardia para cubrir la retirada de otros 4 destructores alemanes mientras los británicos los acorralaban en el fondo del fiordo. Y aquí está el detalle que más me gusta. Acorralado, casi destruido y combatiendo hasta el final, el Georg Thiele lanzó uno de sus últimos torpedos contra el destructor británico HMS Eskimo y le arrancó la proa de cuajo. Justo después, sabiendo que el barco estaba perdido, su comandante lo embarrancó deliberadamente contra la orilla para que la tripulación pudiera saltar a tierra y salvarse. 14 hombres habían muerto en el combate. Los supervivientes siguieron luchando en tierra durante semanas. El barco acabó partiéndose en 2. La popa se deslizó hasta unos 52 metros de profundidad, pero la proa quedó encajada contra la roca, apuntando hacia el cielo. ¿Por qué sigue ahí? Porque nadie ha tenido nunca un motivo de peso para retirarla. No hay petróleo que amenace el fiordo, no hay un explosivo a punto de detonar. Es sencillamente un destructor de la Segunda Guerra Mundial que se quedó donde cayó, convertido con el tiempo en parte del paisaje. Hoy es un punto conocido de buceo y un monumento accidental. Su campana se rescató y se expone en el Museo de Guerra de Narvik, pero la proa sigue ahí fuera, oxidándose despacio, asomando sobre el agua como el día que encalló. 5. Prince Eugen Atolón de Kwajalein, Océano Pacífico. Y dejé para el final el más raro de todos, un crucero nazi, volcado, con una hélice gigante saliendo del agua en mitad del Pacífico, y la razón por la que sigue ahí tiene que ver con 2 bombas atómicas. El Prinz Eugen era un crucero pesado alemán de la clase Admiral Hipper. Combatió durante casi toda la guerra, fue el barco que acompañó al acorazado Bismarck en su última travesía. Cuando Alemania se rindió, el Prinz Eugen seguía a flote y en notable buen estado, así que pasó a manos de los aliados y finalmente de la Marina de los Estados Unidos. ¿Y qué hicieron con él? Lo enviaron al otro extremo del mundo para volarlo. En 1946 lo llevaron al atolón de Bikini para usarlo como blanco en las pruebas nucleares de la Operación Crossroads. Sobrevivió a la primera bomba, una detonación aérea. Sobrevivió también a la segunda, una explosión submarina que levantó una columna de agua de más de 1 kilómetro. El barco aguantó las 2. Pero al sobrevivir quedó tan contaminado por la radiación que ya no se podía reparar. Tenía una vía de agua que nadie podía arreglar sin acercarse, y nadie podía acercarse. Así que lo remolcaron al cercano atolón de Kwajalein, y mientras intentaban embarrancarlo en una isla para salvarlo, el crucero se fue ladeando poco a poco hasta volcar. Se hundió en aguas poco profundas el 22 de diciembre de 1946. Y ahí sigue, volcado sobre un costado a un par de millas de la orilla, con parte de la estructura asomando y una de sus enormes hélices rompiendo la superficie con la marea baja.
Es tan reconocible que los buceadores la usan de referencia para encontrar el pecio. Porque nadie lo ha rescatado. La radiación fue solo el principio. Está en mitad del Pacífico, lejísimos de cualquier astillero. La Marina llegó incluso a calcular en su día que reflotarlo costaría mucho más de lo que valdría su chatarra. Y además, el barco gotea. En años recientes ha habido operaciones para extraerle el fuel y evitar un derrame. Una de sus hélices sí se recuperó, y hoy es un monumento en Alemania. Pero el casco no se moverá de Kwajalein. El último crucero pesado de Hitler terminó volcado en una laguna del Pacífico. Demasiado radiactivo, demasiado lejos y demasiado caro para que nadie volviera a por él. Cierre. 5 barcos, 5 historias distintas, pero todas terminan igual. Se hundieron, se quedaron donde cayeron y siguen ahí. El Arizona, porque es una tumba que nadie va a profanar. El Richard Montgomery, porque desactivarlo es más peligroso que dejarlo dormir. El Utah, porque enderezarlo costaba más muertos de los que ya guardaba. El Georg Thiel, porque nunca hubo motivo para retirarlo. Y el Prince Eugen, porque sobrevivió a 2 bombas atómicas y eso lo condenó. Son la flota olvidada, barcos que puedes ver desde la orilla, desde un memorial o desde la cubierta de un pequeño ferry, visibles pero intocables. Y según todas las estimaciones, seguirán ahí mucho después de que todos los que vivimos hoy nos hayamos ido. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más como este, déjamelo en los comentarios y haré más sobre otros barcos. Suscríbete para no perdértelos y nos vemos en el próximo.